Hola amigos. Hoy voy a presentarles una nueva serie sobre mi libro Iesus Deus, la representación temprana de Jesús como una deidad mediterránea. En esta sesión voy a tratar la introducción del libro. La serie va a funcionar de la siguiente manera. Cada nuevo video trata sobre un capítulo. Este es el libro. Fue publicado por Fortress Press en 2014. Consta de introducción, 6 capítulos y la conclusión. Voy a cubrir la totalidad del contenido del libro con entre 7 y 8 sesiones, y les iré explicando el libro capítulo por capítulo. Entonces, para los que ya compraron el libro o quieren comprar el libro, pueden ver estos videos y leer el libro a la par, o también pueden usar los videos a manera de introducción al libro. Toda la información y los datos se encuentran en las notas al pie de página. Ahí es donde están los detalles más técnicos, las fuentes citadas y las referencias que pueden consultar. Para profundizar en el tema, les voy a dar recomendaciones de lecturas adicionales durante las sesiones, pero esto sería solo un punto de partida para su estudio y reflexión posterior sobre el libro. Y los que quieran ir más allá, pueden unirse a mi Patreon. Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Déjenme comenzar por darles algo de contexto sobre el libro y las razones por las que lo escribí. Este libro nació durante mis años de doctorado en la Universidad de Virginia. Lo escribí entre 2012 y 2013 y terminó convirtiéndose en mi tesis doctoral. Y detrás de todo esto estaba mi estudio de Jesús en el mundo grecorromano. También influyó el hecho de que mi formación académica siempre estuvo dividida entre los estudios clásicos y los estudios religiosos. Así que esta tesis en realidad surgió de esa doble inmersión. Espero que muchas de las preguntas que yo mismo me hacía sean las mismas preguntas que tal vez ustedes tienen. Lo que no dejaba de sorprenderme era porque 2.300 millones de personas para fines prácticos veneraban a un campesino judío, a quien la mayoría de sus contemporáneos no consideraban especial o históricamente relevante. Y lo hicieron porque no habrían considerado a alguien como él como una persona excepcional. Pero en cuanto a la subcultura más pequeña en Judea, es particularmente extraño que los judíos veneraran a un ser humano no solo porque era un don nadie, sino porque era un ser humano. Hay mucha polémica anti-idolátrica, como se habrán dado cuenta. En las escrituras judías y fuentes apócrifas, a los judíos les encantaba proclamar que adoraban a una sola deidad, aunque invocaban a varios ángeles, incluso otros seres que mediaban la ley, y así sucesivamente. Y los cristianos, en su mayoría, adoptaron parte de estas polémicas anti-idolátricas. Y parte de esta polémica es que no se debe adorar a ninguna criatura. Y no cabe duda que un ser humano es una criatura. Igualmente, Jesús era un ser humano, por lo menos para unos cristianos. Por tanto, la idea de venerar a un ser humano no deja de ser, de naturaleza, escandalosa. Después de leer un montón de literatura grecorromana de personajes como Plutarco, Livio, Dionisio de Halicarnaso, Suetonio y Tácito, y un montón de mitografía,
llegué a la conclusión de que los primeros cristianos deificaron a Jesús en su literatura por la misma razón que otros pueblos antiguos del Mediterráneo deificaban a sus héroes, gobernantes y benefactores, y que en realidad no había una gran diferencia, por así decirlo, en la forma de lo que yo llamo la deificación discursiva. Obviamente, los cristianos no creían que pudieran convertir a Jesús en un Dios, pero sí podían describirlo como un Dios y llegar a la conclusión de que Él es un Dios, y luego retratar esas cualidades divinas en su literatura, y a eso me refiero con deificación en la literatura. Todo esto se trata de describir a un ser humano como divino, no ontológicamente, como si se convirtiera a alguien en un Dios. Aunque, por supuesto, los cristianos dirían que ontológicamente Jesús es un Dios o se convirtió en un Dios. Aquí, el punto es, ¿cuáles son sus prácticas retóricas y literarias para describirlo y si son diferentes de la manera en que otros héroes e hijos de Dios, como Heracles, Esculapio y Rómulo, Dionisio y muchos otros más? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias cuando observamos la literatura de manera objetiva? Ese es el propósito de mi libro. Identifiqué dos formas de deificación, dos formas de representar a otro ser humano como divino. Una forma de hacerlo es por medio de la exaltación, es decir, representar a este ser como alguien que, de alguna manera, por virtud o fuerza, o por algún otro superpoder y transformación, alcanza la divinidad. Si tomamos al hombre araña como ejemplo, una araña radiactiva lo muerde. En el caso de Heracles, pasa por los 12 trabajos, demuestra su virtud, su valentía y su perseverancia. Y en el caso de otros, como Plotino, demuestra su virtud a través de la enseñanza. La otra forma de deificar discursivamente a un ser humano, sería decir que siempre han sido seres divinos y que tan solo han descendido a la tierra. Y esta es la estrategia de la preexistencia donde, por ejemplo, puedes argumentar que Plotino era un daimon antes de venir a la Tierra. Isis y Osiris fueron daimones antes de venir a la Tierra. Es decir, divinidades menores que vinieron a la Tierra con un propósito específico, establecer el culto egipcio, los misterios y jeroglíficos, etc., y que después de la muerte ascendieron de vuelta a su posición celestial. Ahora bien, estas dos formas de deificación no son mutuamente excluyentes y, por supuesto, cualquier cantidad de autores puede combinar ambas formas y modelos para exaltar aún más a su figura. La mayoría de los escritores que usan estas técnicas de deificación discursiva lo hacen por devoción y un sentido de reverencia hacia el héroe, emperador, rey o quien sea al que están deificando. Y a ese respecto, no creo que los antiguos cristianos sean diferentes. Mientras profundizaba en la literatura académica sobre estudios bíblicos y cristianismo primitivo durante el doctorado, noté cierta tendencia que me parecía una tendencia teológica dentro de cierto sector del ámbito académico. Y este sector de la academia se autodenominaba la Escuela de la Nueva Historia de las Religiones. Y no todos, pero muchos de ellos, más o menos parecía que veían a Martin Hengel, el académico alemán,
Activo en las décadas de los 70s, 80s y 90s, algo así como su padre o ancestro intelectual. Pero Hengel es un caso particular, porque a fines de los 60s y los 70s, y a través de varias ediciones, llegando hasta 1980 me parece, escribió su gran obra Judentum und Hellenismus, o en español, Judaísmo y Helenismo, cuya segunda edición afortunadamente fue traducida al inglés. Y en este libro, Hengel se propuso demostrar que todo el judaísmo en la antigüedad después de Alejandro Magno, sin importar dónde estuviera, ya fuera en Palestina o Siria, Asia Menor o Roma, o incluso España y el norte de África. Cualquiera de ellos era un judaísmo helenizado, y por lo tanto, concluyó que esta constante referencia entre los académicos de su época a un judaísmo palestino versus un judaísmo helenístico era equivocada. Porque no podemos usar el término judaísmo helenístico como si se opusiera a algún otro tipo de judaísmo, porque incluso el judaísmo palestino estaba helenizado. Todo el judaísmo en este periodo es judaísmo helenístico, de la misma forma en que los judíos en Estados Unidos, todos los judíos en Estados Unidos, aunque intenten crear una comunidad muy cerrada, una subcultura protegida por enormes muros, como por ejemplo ciertos judíos ortodoxos en la ciudad de Nueva York, eso no significa que de alguna manera no se vean influenciados por la cultura estadounidense simplemente por vivir ahí. Fue una aportación extraordinaria y me parece que este libro fue muy bien recibido. Y fue por esta razón que resultó tanto sorprendente como irónico que Hengel, no estoy seguro si pasó por algún tipo de cambio teológico, pero publicó un libro llamado De Asongotes, o El Hijo de Dios, más adelante, en el que el propósito del libro parece haber sido proteger al cristianismo de cualquier tipo de influencia grecorromana o mediterránea en general. Cuando se plantea la pregunta de por qué los cristianos lo entendieron y lo adoraron como una deidad. Y Hengel intentó cualquier maniobra posible para argumentar que no fue porque estuvieran influenciados por hombres, héroes y emperadores divinos o deificados, sino porque fueron influenciados por el judaísmo. Hengel hizo mucho hincapié en la influencia judía en el cristianismo. Y parece ser que a lo que se refería por judaísmo era este rígido y dogmático judaísmo estrictamente monoteísta que fuertemente se oponía tanto a la cultura romana como a la cultura griega. Y fue en este tipo de enclave o zona intermedia donde nació el cristianismo. Así que, de alguna forma, la cultura grecorromana, al menos en su forma más pura, no podía afectar a los primeros cristianos porque estaban protegidos por su subcultura judía. Y por eso, metodológicamente, Hengel y sus seguidores podían decir, bueno, no necesitamos enfocarnos en el material grecorromano tanto como lo hacemos, porque el material judío representa el contexto inmediato y directo, mientras que todo lo demás se considera mucho más marginal. Y aunque esto parecía convincente en ese momento, creo que pronto quedó claro que también había motivos teológicos para llegar a este tipo de conclusiones, porque siempre ha habido un interés apologético en decir que el cristianismo era, en cierto sentido, único y aparte de la cultura grecorromana.
y por eso triunfó y sobrevivió a esa cultura como una especie de revelación que surgió de la nada. Y entonces, cualquiera que creyera eso, creo yo, estaría sumamente interesado en entender el cristianismo como si, de alguna manera, estuviera aislado y protegido de la cultura grecorromana para que la gente no pudiera señalar las así llamadas influencias. Y era la preocupación por esas influencias lo que en parte motivaba esa metodología y justificación. Es decir, al estudiar el cristianismo primitivo, siempre y en todo momento vamos a darle prioridad al judaísmo.